Hola, buenas tardes. Dentro del contenido programático de la cátedra Tratado y Negocios Internacionales, eh, cuyo facilitador es el doctor Omar Martínez, tenemos prevista una actividad que tiene que ver con lo relativo a tratados y convenios internacionales y lo referente a esto con respecto a la normativa interna en Venezuela, es decir, lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al respecto. Asimismo, debemos desarrollar cuáles son las diferencias notorias entre tratados y convenciones y la correlación de estos conceptos con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, tenemos los tratados internacionales y los derechos humanos, cómo se integran estos ordenamientos jurídicos de rango al rango constitucional en ciertos países. Obviamente debemos desarrollar lo relativo a este contenido con una particularidad que particularmente lo estoy haciendo con respecto a lo que tiene que ver al primer tratado de paz con el tratado de Cádiz. Empezando así, entonces debo hablar o debo precisar que dentro de la normativa de todos los países existe lo referente al derecho internacional, ¿ok? Que no es más que el grupo de normas o actos llevados por un gobierno como política implementada para llevar a cabo la relación con los países en materia internacional. Los temas que de manera común atañen o vinculan a diferentes regiones o diferentes países, bien sea por temas limítrofes o temas que de una u otra forma permitan la conexión porque son de interés internacional. Basado en esto, tenemos entonces que toda negociación desde el punto de vista de rango internacional es un proceso que va a permitir o abordar una variedad de temas como acuerdos comerciales, alianzas, estrategias, colaboraciones, acuerdos, tratados entre varios países o entre varias organizaciones que tienen rango internacional. En este orden de ideas paso a lo que es el tratado o convenio internacional, cuál es un concepto y cuál es la actividad que de una u otra forma la va a hacer ley estos tratados eh, dentro de un país, un territorio. Tenemos entonces que tratados y convenios internacionales son acuerdos celebrados entre dos o más sujetos de derecho internacional, principalmente estados y organizaciones internacionales, que generan obligaciones para ambas partes y que pueden de una u otra forma regular materias de comercio, como se lo dije anteriormente, derechos humanos, medio ambiente, entre otros. Yo diría que un gran avance o temas sumamente actualizados tienen que ver mucho con la parte tecnológica, la parte migratoria y convenios o tratados en función o acuerdos de paz que efectivamente son muy necesarios en virtud de los distintos enfrentamientos que se llevan a cabo a nivel mundial. Dentro de Venezuela, en particular, podemos hablar que a través del artículo 23 se le da rango constitucional a los tratados y convenios suscritos por el país. Pero este rango constitucional tiene una limitante y efectivamente es a través de ese artículo 23 que que lo podemos reconocer, donde se establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a los establecidos en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos de poder público. Entonces, obviamente se le está dando una jerarquía o un rango constitucional a los tratados suscritos o ratificados por Venezuela, con la salvedad o con la excepción de que en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a los establecidos que esta Constitución, serán leyes dentro de la República.
Efectivamente, Venezuela reconoce o contiene una cantidad de artículos y que van a defender de una u otra forma todos los derechos establecidos dentro de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, convenio o pacto ratificado por Venezuela a través del Pacto de San José, que lo respeta y hace ley no solamente dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que lo hemos visto y lo hemos conocido a través de las distintas normas creadas, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Trabajo, todos los derechos relativos al trabajo, inclusive muchos artículos que van a mejorar las condiciones de trabajo dentro de la República de Venezuela, si nos ponemos a ver con relación a otros países. En materia ambiental, la creación de leyes especiales, en materias de niños, niñas y adolescentes, no solamente la creación de esta norma que fue a regular la jurisdicción en materia de protección, sino también cómo se ha venido actualizando, cómo se ha venido trabajando esta especialidad del derecho, como es en la materia de protección a niños, niñas y adolescentes, sino que a diario, a medida que surgen nuevos convenios, nuevos tratados, Venezuela va haciendo esas correcciones dentro de la ley y lo hacemos desde el ámbito de la Constitución, los procesos establecidos en ella para la reforma de las leyes y para incluir en esta cualquier avance que se haya establecido, no solamente desde el rango legal, sino que también vemos a diario a medida que van saliendo o surgiendo nuevas decisiones de la Sala de Casación Social, que es la que lleva a cabo la materia de niños, niñas y adolescentes, sino que a diario se crea a través de la jurisprudencia esa ley, si se quiere, o esa normativa que va a regir donde se considera hay debilidad o hay vacío en materia de menores. Asimismo tenemos otras especialmente en materia migratoria, en materia tecnológica, que si bien es cierto se ha creado una ley, se han creado leyes especiales que van a regir en la materia, no es menos cierto que Venezuela ha suscrito ciertos convenios que nos van a permitir avanzar tecnológicamente e ir, no quizás a la altura de países desarrollados o potencias mundiales que tienen una importante, una relevante participación en el medio tecnológico, sino que suscribir y ratificar convenios que nos permitan avanzar u obtener esa información o esa tecnología necesaria para ir medianamente en lo posible avanzando hacia esa globalización que nos exige el actual siglo. Seguidamente tenemos en cuanto al mismo que existen dos artículos dentro de la misma Constitución que van a ser posibles, que son el 154 y 155 con rango constitucional, que van a hacer posible que se lleven a cabo o se ratifiquen dentro de la República a través de la Asamblea Nacional previo ratificación por parte del presidente, reconocimiento si se quiere del mismo como parte de ese conglomerado de leyes que en manera interna van a surtir efectos dentro del país y producto de estas relaciones en materia internacional que lleva a cabo Venezuela. Asimismo tenemos una pregunta que nos establece o nos dice cuál es la diferencia notoria entre tratados y convenciones y su correlación con la Corte Interamericana en Derechos Humanos. Obviamente el convenio tenemos que es un escrito celebrado entre estados con grado de formalidad menor que la de un tratado. ¿Okay? Un convenio es acordado en aspectos económicos, comerciales, entre los estados que son parte y que pueden estar dados entre dos o más estados y se denomina convenio bilateral porque es que obviamente se requiere la participación de dos o más países y efectivamente la aceptación de los mismos para la celebración del mencionado convenio. También existe otra forma de convenio celebrado entre dos o más estados que se denomina convenio multilateral, en el cual el acuerdo tiene un carácter más normativo respecto a lo contemplado dentro del derecho internacional. Cuando hablamos de tratado, decimos que es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional y que se encuentra regido por que puede constar de uno o varios instrumentos, es decir, conexos, siendo diferente su denominación.
Como acuerdo implica siempre que sean como mínimo dos personas jurídicas internacionales que quieran concluir o quieran formar parte de estos tratados. Obviamente, para ser parte de un convenio o un tratado, como lo dije anteriormente, se requiere ese consenso de las partes, se requiere esa aceptación, esa voluntad de querer ser parte, de querer formar parte con respecto al mismo. En cuanto a convenios y tratados, tenemos que los primeros están regulados por la Convención de Viena de 1969. Los segundos están celebrados o regidos por una convención efectivamente de 1986 en Viena, que para que una persona tenga capacidad de negociar o un tratado deba tener o pueda tener validez, debe presentar plenos valores en cuanto a los documentos o el contenido de los mismos efectivo, y que deban ser suscritos por personas capacitadas para ello a través de sus estados. Obviamente tenemos que hay autoridades a nivel de estado que por su investidura no requieren mayor formalidad, y así tenemos que los jefes de estado, los ministros de relaciones exteriores pueden de una u otra forma celebrar o ejecutar actos relativos a tratados, y tienen plena autorización por su investidura para hacerlo dentro fuera del territorio y a nombre de su territorio. Que los jefes de misión diplomática van a adoptar un texto de un tratado, lo pueden hacer porque efectivamente su investidura se lo permite. Asimismo, como un representante diplomático acreditado por un país puede representarlo o asistirlo dentro de una conferencia con rango internacional. Con respecto a la correlación que pueda existir entre estos y la Corte de Derecho Interamericana, la Corte Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, esta convención, conocida como Pacto de San José, es uno de los principales instrumentos internacionales en la materia. Los estados que han ratificado esta convención han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo han hecho muchos países latinoamericanos. Aceptan que dicho tribunal juzgue violaciones a los derechos humanos cometidos en sus territorios, emita sentencias vinculantes incluso por encima de la autoridad nacional, si así se lo permite el orden constitucional interno, ratifican la importancia que tienen los tratados, las convenciones de los derechos humanos dentro de las constituciones de los diversos países. Como lo dije anteriormente, Venezuela a través del artículo 23 reconoce la constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales, pero no es menos cierto que a raíz de 2012, por la actitud tomada por diversos dentro de la Corte, Venezuela deja de formar parte de organismos internacionales. Obviamente, muy a pesar de esto, existen ya decisiones ratificadas por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, donde se establece que si bien Venezuela dejó de formar parte una vez que el tratado, por ejemplo, la Convención de los Derechos Humanos, el mismo Pacto de San José, una vez que fueron ratificados por la República, independientemente de la salida de estos organismos internacionales de nuestra representación diplomática, no es menos cierto que una vez ratificados son ley dentro de la República y efectivamente tienen plena validez. ¿Qué países latinoamericanos podemos en este sentido traer a colación con respecto? Venezuela ya dijimos que a través del artículo 23 le da plena validez. 154, 155 nos va a permitir reconocer entonces esta facultad que tiene Venezuela de reconocer los convenios y los tratados con rango internacional, su procedimiento y hasta qué punto tienen esa constitucionalidad, tiene este rango constitucional. Cuando nos vamos a Estados Unidos, efectivamente Estados Unidos establece en su artículo 6 de la Constitución que los tratados son ley suprema del país. No obstante, Estados Unidos, la mayoría o los tratados que tienen que ver con derechos humanos no son suscritos ni ratificados por Estados Unidos, pues esto nos garantiza o nos establece la doble moral que tiene el país con respecto a las políticas internacionales. Si nos vamos a Chile, Chile reconoce la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos y existen múltiples fallos de su
de su corte, de su tribunal, que han establecido esta primacía en relación a la Constitución. Costa Rica otorga jerarquía supraconstitucional a los tratados de derechos humanos y lo ha hecho reiterado de la jurisprudencia de Costa Rica al establecer que es de obligación, la aplicación es obligatoria, perdón, con respecto a los tratados. Perú reconoce los tratados de derechos humanos son jerarquía constitucional, más o menos parecido a lo que establece Venezuela. México, desde la reforma constitucional del 2011, los tratados tienen jerarquía constitucional. Nicaragua reconoce el bloque de constitucionalidad de una serie de tratados relativos a los derechos humanos. Guatemala forman parte también del bloque constitucional. Venezuela reconoce el control de convencionalidad y la jurisdicción de la Corte Internacional de Derechos Humanos dentro del territorio y su incorporación a la constitucionalidad colombiana. Países del Mercosur como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia establece la mayoría, la jerarquía constitucional de los rangos y tratados. En cuanto a estos tratados, estos derechos humanos y lo que tiene que ver con la comunidad europea, a grosso modo puedo decirle que en Alemania se establece que la ley fundamental reconoce el principio de dignidad humana y otorga jerarquía superior a los tratados de derechos humanos. España dice que los tratados internacionales válidamente celebrados pasan a formar parte dentro del ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales se interpretan conforme a los tratados. Francia establece que los tratados tienen una jerarquía superior a la ley interna, pero inferior a la Constitución. Portugal establece que la Constitución otorga rango constitucional a los tratados de derechos humanos y reconoce el principio de interpretación conforme a la vinculación del mismo dentro del territorio. ¿Cómo vinculo yo esta exposición o esta defensa de este segundo tema, de segunda actividad, con respecto a la primera evaluación? Me voy directamente a lo que es el tratado, ¿ok? Firmado entre el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hattusili III, el Tratado de Cádiz, el cual puso fin a los largos años de conflicto que enfrentaron dos de las mayores potencias de la edad de bronce. Este convenio o tratado de paz más antiguo del mundo fue firmado por el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita III. Puso fin a los largos años de conflicto que enfrentaron las dos mayores potencias, como les dije anteriormente. Es un fruto obtenido de la rivalidad que produjo la batalla de Cádiz. El desencuentro militar tuvo lugar alrededor de 1274 a.C. en la ciudad de Siria de Cádiz y acabó por dar nombre tanto al enfrentamiento como al subsiguiente tratado. Efectivamente, por eso lleva este nombre. La batalla surgida en 1274 a.C., como se lo dije anteriormente, tuvo como escenario las inmediaciones del río Orontes, en el norte de la actual Siria. Ramsés II buscaba consolidar el control egipcio en Canaán y Siria. Para ello el faraón movilizó un gran ejército compuesto por 4 divisiones principales, cada una nombrada en honor a una deidad egipcia: Amón, Ra, Pac y Set. Por su parte, el rey hitita, con la ayuda de un vasto contingente militar al que se habían sumado los aliados de sus estados vasallos, diseñó un plan para emboscar el ejército egipcio. ¿Cuál es el legado o cómo relaciono este tratado con lo que tenga que ver con tratados, convenios, negociaciones internacionales en la actualidad? Efectivamente, dejó un legado muy importante. Este tratado de Cádiz establecía pacto de no agresión, pacto de cooperación militar, retorno de refugiados a sus ciudades de origen, a sus ciudades natales, un legado histórico que de una u otra forma puso fin a las hostilidades entre Egipto y el imperio hitita. También sentó precedentes para el uso de la diplomacia internacional en la resolución de conflictos. Obviamente en la actualidad es lo que estamos viendo, que la diplomacia y el protocolo en materia internacional han cobrado gran importancia y es lo que ha permitido de una u otra forma llegar a acuerdos, a ratificar convenios, a suscribirse a esto dentro del ámbito internacional, con la única finalidad de lograr la paz a nivel mundial, los avances económicos, la comprensión y los acuerdos entre los países que de una u otra forma forman parte dentro de esta comunidad internacional.
Es el aporte que tengo en este momento. Muchísimas gracias.